Hola a todos, estimada audiencia. El día de hoy nos encontramos aquí en un tercer volumen de nuestra sección de entrevistas como parte de la sección Voto 21, en la cual nosotros hacemos entrevistas a distintas personalidades con distintas especializaciones sobre temas de la actual campaña electoral. Les recuerdo que las elecciones generales aquí en el Perú se desarrollarán el domingo 11 de abril. El día de hoy nosotros tenemos aquí a la historiadora Ana Claudia Reynoso Monroy, a quien tengo el gusto de entrevistar. Ana Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elías? Muy agradecida de que me hayas invitado a este espacio para poder conversar, ¿no?, sobre temas de nuestra actualidad política que, bueno, están, ¿no?, justamente en la palestra y nos interesa mucho hablar de todo eso. En efecto. Ahora, Ana Claudia, te voy a presentar para aquellas personas que estén viendo este video y no te conozcan. Tenemos aquí a Ana Claudia Reynoso. Ella es historiadora con más de 20 años de experiencia en la docencia superior y universitaria. Ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha realizado diversas investigaciones especializadas en historia colonial e historia republicana del Perú. Ha sido coordinadora académica del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y participado en numerosos eventos internacionales en Colombia, Costa Rica, Cuba y Perú. Ha llevado a cabo conferencias en España para la Universidad Autónoma de Madrid y México para la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México sobre temas relacionados a su especialidad. Tiene un posgrado en Historia del Arte peruano y mundial, especializado en el arte republicano de los siglos XIX y XX. Desde hace 12 años es profesora en el Departamento de Humanidades en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde dicta cátedras de Historia Universal, América Latina Contemporánea e Historia del Arte. Asimismo, es docente en Estudios Generales de la Universidad ESAN, donde imparte las cátedras de Globalización, Realidad Nacional y Apreciación del Arte. Ana Claudia, tras esta brevísima presentación, vamos a comenzar con la primera pregunta. Primera pregunta. Estamos en medio de una pandemia, una crisis sanitaria y política, y en el contexto del bicentenario de nuestra independencia. ¿Serán estas las elecciones más trascendentes de nuestra historia republicana? Ana Claudia, ¿qué opinas? Sí, mira, la pregunta es bien interesante y en realidad la respuesta no es tan sencilla, porque estas elecciones pueden ser las más trascendentes, por ejemplo, para la generación, tu generación, ¿no? Yo creo que para la denominada generación del bicentenario, son elecciones muy importantes, se definen muchas cosas, se definen los actores políticos, ¿no?, y de alguna manera también la participación ciudadana. Sin embargo, para gente de mi generación, yo no creo que sean las más importantes, y ya como historiadora, y así yo lo veo a lo largo de toda la historia del Perú, tampoco diría que son las más trascendentes. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda nuestra historia republicana hemos tenido procesos electorales muy complejos, ¿no? Por ejemplo, un poquito citando a Moisés Rojas, en un informe que él realizó para la Fundación Friedrich Ebert, los procesos electorales en el Perú han sido muy complejos, ¿no? De la totalidad de accesos al poder que se han contabilizado a lo largo de estos 2 siglos, el 41% han sido por golpe de Estado. Imagínate, 41% de veces que han accedido al poder ha sido por golpe de Estado, ¿no? El 22% han sido por elecciones del Congreso. Y solamente, Elías, el 37% han sido por elecciones generales. Entonces, han habido procesos electorales muy difíciles, de los que vamos a ir conversando, me imagino, en la entrevista. Han habido procesos que han estado teñidos de sospechas de fraude. Por ejemplo, estoy pensando en aquella elección entre 1850 y 1851 que llevó al poder a Rufino Echenique, por ejemplo, que venía precedido por un escándalo de corrupción, ¿no?, y que finalmente fue lo que terminó provocando su caída. Entonces, a eso no sé si me entendiste muy bien. O sea, son importantes estas elecciones, definen mucho, pero en el marco general de nuestras elecciones, de nuestra historia electoral, son importantes, pero no creo que sean las más trascendentes. No lo sé, todavía no lo sabemos tampoco.
Muy bien, me parece una respuesta muy interesante. Recordemos que los puestos a elegir en estas elecciones serán la presidencia de la República, las 2 vicepresidencias, los 130 curules que componen el Congreso de la República y los 5 parlamentarios andinos. Son las autoridades que van a ser electas este domingo 11 de abril. Pasando a una siguiente pregunta. Me gustaría saber tu opinión acerca de un hecho, o en todo caso una teoría que están discutiendo diversos analistas políticos y que yo he leído en numerosos medios de comunicación. Y es que algunos analistas hablan sobre un nuevo giro a la izquierda en Latinoamérica. Y esto lo sustentan con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de Argentina en octubre del 2019, con la victoria de Luis Arce en Bolivia el año pasado, y el empuje que han tenido los candidatos Andrés Arauz, el candidato correísta a la presidencia de Ecuador, y el candidato indígena Yacu Pérez, ¿no? Ecuador acaba de tener su primera ronda de elección hace unas cuantas semanas. A su vez, sumado también a la asunción de Andrés Manuel López Obrador en México en el 2018. América Latina, en efecto, como dicen estos especialistas, está volviendo a dar un giro a la izquierda como dio a inicios de este siglo con la llegada al poder de Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Ollanta Humala acá en Perú. ¿Usted concuerda con este análisis? Mira, a mí me encantan los análisis, y tú lo sabes. Me gusta mucho contrastar teorías. Yo como historiadora soy muy prudente, ya te lo comenté, ¿no? Yo dejo un poco que los politólogos hagan ese tipo de análisis. De la cuestión inmediata, los historiadores nos encargamos un poco más de ver las cosas, ¿no? Más a la distancia. Entonces, viendo las cosas a la distancia, como te estoy explicando, América Latina se ha caracterizado por estos llamados giros, ¿no? Giro a la derecha, giro a la izquierda. Y esos giros los vemos desde los últimos 30, 40 años, de manera más específica. Como tú bien acabas de hablar del giro a la izquierda, pero ese giro a la izquierda primero fue precedido por el famoso giro a la derecha también, ¿no? Entre los años 80 y 90 se va a dar un proceso de desmontabilización, no sé cómo decir, un proceso en el que se desmontan los modelos desarrollistas, y básicamente influidos por el consenso de Washington y por la mala experiencia de la crisis de la deuda que afectó a casi todos los países de América Latina en los años 80, es que se concreta el famoso giro a la derecha, ¿no? El giro a la derecha, que finalmente va a establecer pues, un modelo económico que buscaba establecer economías más abiertas en América Latina, y con mayor relación, ¿no? Para el comercio y facilidades para el comercio internacional, pero que de alguna manera seguía repitiendo el tema de la dependencia económica. Entonces, este giro a la derecha, poco a poco también empieza a desacelerar, porque justamente se va a dar pues, la autodenominada Revolución Bolivariana en los años 90, Hugo Chávez, y de ahí van a empezar pues como un juego de naipes, ¿no? A darse todos estos ascensos al poder de partidos vinculados más con, digamos, el modelo que podríamos decir de izquierda, ¿no? El tema, mi querido Elías, es que en estos momentos en que se dio ese giro a la izquierda, ninguno de esos partidos de izquierda logró establecer un cambio de régimen. O sea, no pasaron de algunas medidas que trataron pues, de contrarrestar los efectos que ellos consideraban negativos, ¿no? del modelo monetarista. Yo no le llamo neoliberal, no me gusta mucho llamarle así, porque tiene sus detractores y en historia hay que tener cuidado con la terminología. Entonces, no han logrado, pues, no se logró establecer regímenes, ¿no? Es decir, modelos duraderos en el tiempo.
los únicos dos regímenes que podríamos decir que son de corte socialista en América Latina son Cuba, evidentemente, que ya pues, el régimen viene desde fines de los años 50, y el modelo bolivariano, ¿no? Lo de Ecuador, lo de Bolivia, ¿no? Este tipo de ascensos al poder, básicamente son gobiernos que sí pretenden establecer regímenes, pero que no lo logran, ¿no? Ahora, tú me estás diciendo, esta pregunta concreta, disculpa si me voy un poco por las ramas, es si estamos dando otra vez un giro a la izquierda. Yo diría que muy pronto para decir. La verdad que creo que no. Porque una enorme cantidad de países de América Latina tendrían que dar ese giro a la izquierda, ¿no? Todavía estamos recién empezando una nueva década. Lo que yo veo, Elías, es que ningún modelo, un poco lo que yo le digo a mis alumnos en América Latina contemporánea, es que ningún modelo que viene de fuera logra finalmente echar raíces en América Latina. O sea, son modelos derecha, izquierda, todo lo que tú, desarrollista, todo lo que tú quieras, populista, todo lo que tú quieras, pero son modelos que no logran, Elías, eso es un drama, no logran el ansiado desarrollo, ¿no? Tenemos enormes sectores de la población que está completamente excluida del desarrollo. Entonces, mientras eso ocurra, los modelos van a seguir alternándose en el poder. Es un poco lo que yo veo desde la historia, ¿no? A mí me parece muy curioso porque si uno revisa los idearios de, por ejemplo, el partido Perú Posible, con el que Alejandro Toledo llega a la presidencia entre 2001 y 2006, los idearios del partido aprista, ¿no?, con el que Alan García llega a su segundo gobierno entre 2006 y 2011, y el ideario del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, quien es candidato en estas elecciones buscando la reelección, son en sus idearios pues partidos de centro izquierda, ¿no? O sea, en la teoría, el Perú ha tenido 15 años de gobierno centroizquierdista, ¿no? Toledo, que en su época reivindicaba un cambio, ¿no?, que se vinculaba un poco al tema ecologista. Alan García con el APRA, que era el partido socialdemócrata por excelencia aquí en el Perú, ¿no? Y Ollanta Humala, que fue en campaña con el discurso de una gran transformación, ¿no? Para después tener, pues, con Pedro Pablo Kuczynski, un gobierno más de la derecha liberal, y bueno, con Martín Vizcarra, la definición ideológica es vaga, ¿no? Y como le comento... Es complicada, la verdad, ¿no? Es complicada, ¿no? En efecto. Entonces, tú me dices que aún es muy pronto para poder identificar una tendencia. Sí. Bueno, definitivamente sí hemos visto que, por ejemplo, la derecha, ¿no? La derecha tiene una serie de reclamos, tanto es así que hay algunos candidatos de la derecha, de lo que vamos a hablar después, creo, que mezclan el discurso, ¿no? Y si tú te das cuenta, Elías, el discurso no es tanto económico, ¿no? El discurso es más identitario. Entonces, eso preocupa, ¿ya? Eso preocupa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú ves en el partido de Antauro Humala, por ejemplo, de los xenocaceristas, que han admitido pues a Ricardo Bello. Entonces, ¿qué tienen en común, ¿no? El partido de Forza, el que está con un grupo de personas, ¿no? No quiero decir tendencias, de verdad, porque ya ustedes como lectores lo deben saber mejor. Pero los mismos partidos, de esto vamos a hablar después, de repente, cuando hablemos de los partidos políticos, los mismos partidos no tienen un color ideológico claro, ¿no? Porque es como que el modelo económico estuviera pues en piloto automático, ¿no? Tú me has hablado de Toledo, que sí, pues tenía temas interesantes, ¿no? Y que, bueno, le tocó un momento importante en nuestra historia porque ya había una reinserción económica, ¿no? Entonces le tocó un momento interesante. Alan García, que fue muy diferente a su primer gobierno, ¿no? Ya no era, pues, el Alan García de la alianza
¿no? Latinoamericana, ¿no? Ya no eran, ya no es lo mismo, ¿no? Y Ollanta Humala, me estás hablando, ¿no? De su tendencia nacionalista, y la hoja de ruta, ¿qué cosa fue, ¿no? Entonces son gobiernos que de alguna manera han tenido que ir transando, ¿no? Con el modelo económico, ¿no? Bueno, por ahí creo que un poco van las lógicas, no son tan claras, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros pasamos hacia nuestra tercera pregunta. El mundo occidental está experimentando un momento de polarización hacia izquierda y derecha, según también otro grupo de especialistas en el análisis político. ¿Cómo se manifestaría una tendencia de esa manera aquí en Perú? Porque usted ya acaba de resaltar la figura de Unión por el Perú, partido que cobija a la corriente del etnocacerismo, que llegó a este último congreso. También tenemos la figura de Renovación Popular, que es un partido que se ha posicionado hacia la derecha con un discurso conservador. Entonces, vemos que están saliendo partidos hacia un extremo ideológico y hacia el otro lado también, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifestará? Según la historia, ¿hay algún indicador que nos pueda decir cómo se manifestaría este momento, esta situación? Ya. Sí, hay indicadores históricos, tanto aquí como a nivel global, en la historia mundial. Estamos viviendo un momento de crisis, ¿no? Y el momento de crisis que estamos viviendo, aparte de la crisis que ya existía entre el Congreso, ¿no? Entre legislativo y ejecutivo, que terminó vacando a Pedro Pablo Kuczynski, que terminó pues dando al poder a Vizcarra, que terminó confrontando nuevamente a Vizcarra con el Congreso, ¿no? Independientemente de esa crisis política que ya nosotros teníamos, ocurre la pandemia, ¿no? La pandemia, yo quisiera que el público, que la gente tuviera digamos, la tranquilidad para analizarla, ¿no? Para analizar las consecuencias de esta pandemia, ¿no? No solo en el tema económico, que lo estamos viviendo, cómo ha golpeado terriblemente a un país como el Perú, que ya de por sí tenía un 71%, ¿no? De trabajo, de gente dedicada al trabajo informal. Entonces, por favor, ¿no? O sea, entendamos cómo es posible que en un país, ¿no? Donde el 71% de su población no tiene estabilidad laboral, no tiene un trabajo asegurado, bien esta pandemia nos obliga a encerrarnos, ¿cómo no va a incrementarse los índices de precariedad laboral, de precariedad de vida, ¿no? Entonces, tenemos un tema complicado, ¿ya? A nivel global. Hay países que han respondido un poco mejor al tema sanitario, al tema de la crisis. Por lo general son los países que tienen sistemas más estructurados, ¿no? Con asistencia médica y social para sus ciudadanos, y nosotros hemos visto todas las dificultades que hemos tenido para que ¿no? un bono llegue a la gente. Hemos vivido el drama de las camas UCI, todos nosotros hemos tenido gente que ha padecido esta tortura, este vía crucis, ¿no? Entonces yo los invito a que por favor utilicemos un poco el criterio y nos demos cuenta que la crisis que estamos viviendo es parte de una precariedad que ya nosotros veníamos arrastrando, ¿no? ¿Cómo es posible que no se haya invertido a lo largo de todos estos años en las camas UCI? Así uno de los escándalos más graves, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de vacuna gay todavía, creo, ¿no? Ahora, ya una vez que los he invitado a que se den cuenta, ¿no? De que realmente
Perú, pues, es un país que está golpeado por temas políticos, por temas económicos, por temas laborales, ¿no? Entonces, ¿en qué cabeza cabe pensar que no nos iba a afectar? Parece que los peruanos esperaran milagros, ¿no? Que todo, con las elecciones, ya, ¿no? Se soluciona el problema. O sea, por ejemplo, la gente cuando vacaron a Vizcarra y finalmente terminó ascendiendo, pues, el presidente Sagasti, ¿no? Ya esperaban que el señor Sagasti ya fuera una especie de, ¿no? De Iron Man que arreglara el país, ¿no? Entonces eso es una muestra de poco criterio, de inmadurez, y esa inmadurez que tenemos que ir trabajándola, ¿no? Entonces, por un lado. Ahora me voy rápidamente a tu pregunta sobre la polarización, ¿no? Yo voy a insistir, Elías, en que yo creo que no es tanto una polarización política, sino que es una polarización identitaria, ¿ya? De reivindicaciones culturales. Todavía esto está por trabajar. Te estoy dando un poco algo de lo que estamos conversando mi esposo, que es filósofo, y yo que soy historiadora, ¿no? Con amigos que son sociólogos, estas conversaciones. Y lo que vemos más que nada es una radicalización en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la pandemia es como que hubiera abierto la caja de Pandora, ¿no? Hay un Entonces, terreno hemos visto fértil. esa radicalización en los Estados Unidos. Pero por supuesto, y eso ocurrió, por ejemplo, en la década de los años 20, post Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando surgen los fascismos y tenían pues el terreno perfecto, ¿no? Para canalizar esos sentimientos, no solamente de odio, ¿ya? Sino de angustia, de incertidumbre, ¿no? Qué casualidad que los países donde surgen estos fascismos son los países más golpeados, como Italia, como Alemania, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ahí voy con este hecho, las personas, el poblador, el ciudadano, tiende a aferrarse a respuestas, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de todo lo que nos está pasando? El extranjero, por ejemplo, ya vamos a matar a los extranjeros, ¿no? Entonces ha sido interesante y lo hemos conversado, el tema en los Estados Unidos, por ejemplo, los seguidores de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Tan radicalizados. Entonces, si tú te pones a investigar, Elías, qué cosas quieren esas personas, tú me puedes decir, profesora, son conservadores de extrema derecha. Pero yo te voy a decir un momentito, porque ahí también se mezclan, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? Que quieren asegurarse un tema de ciudadanía. Se mezclan los típicos WASP, ¿no? Norteamericanos, se mezclan gente de religiones cristianas, ¿no? Entonces, más que nada son temas identitarios. Por otro lado tienes ¿no? el Black Lives Matter, ¿no? Que es una respuesta también, y también es un tema identitario. Y también se ve, por ejemplo... No me puedes decir que Black Lives Matter son gente de derecho. Y incluso dentro del bando demócrata, del Partido Demócrata, que es el partido que acaba de asumir al gobierno, ha experimentado una ola de izquierdismo, por decirlo así, ¿no? Un pensamiento de izquierda que antes no estaba tanto en la agenda política del partido, ¿no? Con figuras representativas como el senador por Vermont, Bernie Sanders, que compitió contra Joe Biden en las primarias para alcanzar la nominación demócrata, y congresistas jóvenes que pertenecen a minorías, pero que han alcanzado una gran notoriedad, como Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Esta congresista por un distrito electoral del Bronx, ¿no? Que está haciendo suyas numerosas reivindicaciones sociales que se iban viendo trabajar desde abajo durante años. Pero es interesante porque tú ves, por ejemplo, que el presidente ¿no? Biden no es que haya cambiado el modelo. O sea, el modelo norteamericano es el modelo, ¿no? Un poco lo que termina, digamos, agrupando a este grupo de personas al lado de Trump, son temas que tienen que ver
con valores tradicionales, ¿no? La familia americana, ¿no? La religión como cuestión identitaria, ¿no? Entonces, estamos en observación, estamos mirando todos estos procesos. Acá en el Perú también, por ejemplo, ¿no? Y me pongo a pensar, estábamos conversando la vez pasada, Melías, ¿te acuerdas sobre si podemos llamar a cierto candidato, le podemos llamar conservador, ¿no? O de extrema derecha? Yo estoy tratando un poco de, si te das cuenta, estoy tratando un poco de no usar esos términos, porque en realidad también es un poco medio un mix, ¿no? Un sancochado, o sea, está, ¿quiénes lo siguen, no? Son gente pro empresa, no son socialistas, o sea, sí, son gente pro empresa, pero también hay grupos religiosos, ¿no? Hay grupos pro familia, y también son gente pro valores tradicionales. Entonces, eso está pasando. Eso es interesante observarlo, ¿no? Y por otro lado, los nacionalistas protagonistas. Elías, ¿qué estamos viviendo, no? ¿Qué es toda esta polarización y disgregación de discursos? Eso es lo que estamos observando. Es interesante. No Muy quiero decir interesante. preocupante. Y justamente esto nos lleva a una siguiente pregunta, ya mucho más enmarcados dentro del contexto nacional. La siguiente pregunta va en esa línea, y es que a lo largo de nuestra historia hemos tenido distintos perfiles en los mandatarios que han estado dirigiendo el gobierno de nuestro país, ¿no? Hablamos de personas de distintos sectores socioeconómicos, con distintos caracteres, ¿no? Con personalidades muy distintas. ¿Hay algún punto en común entre los distintos hombres que han asumido la primera magistratura del país? ¿Podríamos decir que hay un perfil para ser presidente del Perú en base a lo que nos deja la historia?